tiene muchas personas, quizás algunos de aquí, que piensen que el conductismo es la única forma de hacer ciencia psicológica. Y no es verdad, no es la única, aunque es muy importante, obviamente. Si preguntáis a cualquier filósofo, o si pudierais preguntar a todos los filósofos, seguramente cada uno de ellos os daría una definición distinta de qué entiende él por filosofía. No se trata de hablar de qué decía Aristóteles, que además tiene 2300 años. No, el cognitivismo no es necesariamente dualista. No, el conductismo no desdeña los sentimientos ni las emociones, pero hay cosas que son pseudociencias que no están bien. Y me atreveré a decir cosas como el psicoanálisis, cosas como Gestalt, cosas como constelaciones familiares, como eneagramas, que no engramas. Y una cosa muy importante, el efecto placebo, que muchas veces decimos, bueno, si al paciente le funciona, pues ya está bien. O, cuidado porque hay muchos mitos, muchas misconceptions sobre el placebo. El placebo es una sugestión, no es algo que te cure, si es que podemos hablar de curación, pero digamos que no es algo que te logre cambiar tu conducta materialmente, o no siempre tiene por qué hacerlo. ¿Qué es la libre voluntad, no el libre albedrío? ¿Estamos determinados o no? ¿Qué es la mente, no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es también el individuo humano? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es el género? ¿No? Y todo esto... todo eso está muy bien, Óscar. Pero ¿para qué quiero yo saber como psicólogo todo esto, no? Hasta hace un momento iba a decir, ostras, creo que nunca había dado una charla ante tanto público, pero como se ha ido mucha gente por clases, ahora no estoy tan seguro, pero bueno, aún así es un placer, muchas gracias. Y nada, dato curioso, aunque llevo como un par de años ya hablando de temas de filosofía y psicología, creo que esa es la primera vez que estoy pisando la facultad de psicología. Alguna vez he ido a buscar a María, a la facu, pero en general nunca había estado en una aula de psicología ni rodeado de tantos psicólogos. Así que bueno, es un placer. Y bueno, pues nada, esta efectivamente es mi presentación. Yo soy Óscar Teixidó, algunos me conocerán seguramente en redes sociales y si no, pues bueno, luego ya daré contacto por si os interesa más sobre estos temas. Y bueno, esto es un pequeño índice, esto por si luego podéis dar el power o la presentación o lo que sea para que se tenga pues, el orden de contenidos y la bibliografía del final. Venga, primero de todo, hemos hablado de filosofía de la ciencia y psicología, ¿no? Hasta hemos hablado de filosofía científica, que eso a lo mejor hay mucha gente que no sabe qué es, ¿no? Pero empecemos por lo más básico. ¿Qué es la filosofía, no? Seguramente muchos tendréis algunas nociones de qué entendemos por filosofía. Si preguntáis a cualquier filósofo, o si pudierais preguntar a todos los filósofos, seguramente cada uno de ellos os daría una definición distinta de qué entiende él por filosofía. Yo aquí lo único que estoy intentando hacer es dar una definición lo suficientemente general para que la mayoría estemos de acuerdo y a la vez informativa, porque no es trivial. ¿Vale? Entonces yo, la filosofía entendida como disciplina, esto es importante porque a veces hablamos de la filosofía entendida como forma de vida, como valores, tal, sino como una disciplina, digamos, cognoscitiva, de conocer cosas, ¿no? Pues yo la puedo definir como una disciplina racional, un campo cognitivo. Cognitivo me refiero a un campo de estudio. Que es eso, racional, es crítica, ¿no? Plantea teorías, hipótesis, intentar solventar ciertos problemas. ¿Y esos problemas de qué tipo son? Pues en contraposición a los problemas científicos, que digamos son muy especializados, ¿no? Por ejemplo en la química, que la concentración de este componente, o en biología, pues la dinámica de esta población, ¿no? O en psicología, pues ciertas conductas a modelar de cierta persona o ciertos grupos sociales, ¿vale? No es tan específica la filosofía. Pregunta más bien cosas como ¿qué es una cosa? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es una propiedad? ¿Qué es una ley? ¿No? Cosas de ese estilo. O sea, va a preguntas mucho más generales. Entonces, yo diría que es una disciplina que trabaja sobre problemas generales relativos al mundo, a nuestro conocimiento sobre el mundo o a nuestra acción social en el mundo. Siempre mediante hipótesis. Puede haber cosas que tratemos de trabajar en el mundo y sean hipotéticas y al final veamos que no estaban ahí, o sí, pero de una forma aproximada. Esta suele ser la mayoría de casos. Entonces, se trataría de hacerlo así, ¿no? Entonces, es una disciplina que hace análisis, porque efectivamente tiene que analizar el lenguaje, los conceptos y las ideas, pero no solo se queda en el análisis, también hace síntesis teóricas, construye sistemas teóricos sobre los conocimientos, ¿no? Sobre todo disponibles, como veremos más adelante, los conocimientos disponibles por las ciencias y las tecnologías, ¿no? Sin lo cual no es posible hacer, como veremos, filosofía de rigor, ¿vale? Entonces, ¿qué es la filosofía científica que antes hemos mencionado y que está en el título de esta charla? Pues, como iba diciendo, hay formas de hacer una disciplina. Básicamente, yo veo que hay dos muy generales. O puedes hacerla con cierto rigor o no.
Si no lo haces con rigor, pues puedes caer en arbitrariedades, en contradicciones, en cosas oscuras, en verborrea que no sea inteligible. Si lo haces con rigor, pues tienes que tener cosas claras como la precisión semántica, ¿no? Al menos lo máximo posible. Ya sé que es imposible la perfección semántica, ya lo sé, lo sabemos todos. Pero, joder, tengamos unos mínimos de ciencia al expresarse, ¿no? Como diría Ortega, que tampoco no es que sea un filósofo muy de mi gusto, pero en esto tenía toda la razón del mundo, que es que la claridad es la cortesía del filósofo. También es la cortesía del científico y del tecnólogo y del filósofo, porque no debería serlo, ¿no? Pues eso es lo primero, la claridad. Pero también es la coherencia. No podemos decir que no podemos tener contradicciones evidentes. Es posible que hayan contradicciones que no veamos en cierto momento, pero lo ideal es que no hayan contradicciones en nuestro discurso. Tampoco tiene que haber, digamos, inconsistencias con las ciencias y tecnologías, como adelantaba antes, de nuestro tiempo. Y esto es muy importante, de nuestro tiempo. Porque, claro, las ciencias evolucionan y las tecnologías, ¿no? Porque cambia todo el mundo material. Y una filosofía que esté bien informada y sea rigurosa tiene que estar al tanto de las ciencias y tecnologías, así que evoluciona con ellas. No es estática, es dinámica, ¿no? Si no más, si tenemos una filosofía anquilosada en Aristóteles, por muy importante y crack que sea Aristóteles, que lo era, vamos por un mal camino, ¿no? Entonces, y no solo tiene que, digamos, encajar con las ciencias de su tiempo, también tiene que tener una fecundidad con ellas, porque si simplemente hablamos de encajar y ya está, pues por ejemplo la teología, ¿no? Y hablar sobre Dios y tal, que muchas veces se eleva a unos niveles de abstracción tan grandes que no entra en colisión directamente con la ciencia, pero digamos que va todo el rato de forma paralela con ella. Yo creo que la filosofía rigurosa que debemos intentar defender es una filosofía que esté no solo científicamente informada, sino que se retroalimente, que no vaya en paralelo ciencia y filosofía, sino que la filosofía se retroalimente con la ciencia. Y al revés, porque esto es un camino de doble sentido. La ciencia también con la filosofía. Porque hay algunos que a lo mejor podrían decir, "Buah, esto que estás diciendo es muy cientificista, esto es muy tal". No, y si lo es un cientificismo bastante sano y moderado. No hablamos de reducir la filosofía a las ciencias, simplemente de nutrirse de ellas. Y no estamos diciendo que la ciencia sea más importante que la filosofía. Si están ambas bien hechas, van a la par. Y como van a la par, tienen que retroalimentarse unas con las otras. La filosofía puede dar muchos fundamentos, como veremos, al científico, en este caso a los psicólogos, y también la ciencia puede dar muchas herramientas al filósofo y muchos conocimientos con los cuales construir esos sistemas teóricos de los que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, y una cosa muy importante es el tema este que la filosofía últimamente está muy de moda desde hace, yo creo que bastantes décadas, incluso un siglo que otro, la doxografía. Mucho hablar de autores. ¿Qué dijo Hegel? ¿Qué dijo Nietzsche? ¿Qué dijo Marx? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué dijo tal? Yo creo que una filosofía completamente disciplinaria, y no es tampoco una idea original mía realmente, o sea, esto no es algo nuevo, pero me parece muy sensato, tiene eso como bibliografía, obviamente, pero como en cualquier disciplina tiene su bibliografía. Lo principal son abordar los problemas con argumentos y con datos. Y la bibliografía tiene que estar ahí, claro que sí, pero no es lo principal. No se trata de hablar de qué decía Aristóteles, que además tiene 2300 años. ¿No? Se trata de saber cómo hemos evolucionado a través de él, sin ignorarlo, pero a través de él, pasando a través de él y mirando los problemas que tenemos en la actualidad, que también van cambiando mucho en función de los conocimientos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, a esta visión de la filosofía como disciplina rigurosa, ¿no?, y sistemática por oposición a doxográfica o histórica, se le suele entender hoy en día como filosofía científica. No os asustéis porque esto no es un oxímoron. Es como hablar de medicina científica. La medicina es una tecnología, pues ciencia también tiene ciencia básica y aplicada, pero es sobre todo una técnica, ¿no? Como podría ser la psicoterapia, que luego hablaremos. Pero cuando decimos que la medicina es científica, no decimos que la medicina sea una ciencia básica, sino que se informa a través de los conocimientos científicos. Pues lo mismo con la filosofía. Se tiene que informar con los conocimientos científicos de su momento, ¿vale? Y además, como he dicho, de su momento, esto nos permitirá hablar también de protofilosofía, de filosofía informada por protociencias cuando solo había protociencias, o la preciencia que había antes, ¿no? Estoy pensando en la ciencia helénica, por ejemplo, o la medieval. Entonces, es también una noción dinámica, como decíamos antes, ¿no? Y sí, y a veces también es posible matematizar muchos temas de filosofía. Y no solo a nivel de lógica y epistemología, sino incluso a nivel de metafísica, ¿no?, de ontología, de ética. De hecho, muchos trabajos míos en ética pues, utilizo matemáticas para bastantes nociones de valor y satisfacción de valor. Es algo a lo que no tendríamos que tenerle miedo. No siempre es necesario. No estoy hablando de caer en un fetichismo del formalismo. Pero a veces se tiene que hacer y no pasa nada, con cualquier otra disciplina. Entonces a esto se le llama filosofía científica y no es ningún oxímoron, o a veces también se le llama sintética. Antes, filosofía sintética se entendía como elaboración de grandes teorías, ¿no?, de síntesis, grandes teorías, informadas o no científicamente. Mientras que por filosofía científica siempre se ha entendido simplemente una filosofía informada por las ciencias. Pero es que en la actualidad, aunque sean cosas que parecen ser bastante distintas, los filósofos científicos te hablan de construir grandes sistemas informados por las ciencias y los filósofos sintéticos, que son sobre todo anglosajones,
te hablan de hacer grandes sistemas informados por las ciencias. Es decir, al final estamos hablando de dos términos que están hablando de exactamente lo mismo. Así que hoy en día son sinónimos, circunstanciales, pero son sinónimos. Filosofía científica o sintética. O a veces también se habla de naturalismo, ¿no? Naturalismo porque hay una continuidad entre ciencias y filosofía, sin reducciones mutuas, ¿no? Como decimos, es un cientificismo moderado, pero sí donde se pone en valor la ciencia y la filosofía retroalimentadas. Es un naturalismo. Y esto realmente es la filosofía bien hecha de toda la vida, porque esto, como hablábamos antes de Aristóteles, que se va haciendo desde la filosofía natural de Aristóteles, solo que ha actualizado los conocimientos del presente, es decir, que tampoco no es una cosa muy nueva. Esto simplemente es un énfasis retórico. Cuando hablamos de medicina científica en oposición a todas las pseudociencias y pseudoterapias y pseudomedicinas que hay, también hay que hablar de filosofía científica de forma simplemente retórica, para distanciarnos de mucha filosofía que creemos que no cumple estos puntos de precisión, coherencia interna o externa o fecundidad con las ciencias. Entonces, bueno, aquí entramos. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? Porque muchos de vosotros quizás lo veréis como algo muy similar. De hecho, hay mucha gente que se confunde y piensa que son exactamente lo mismo. Y no podría haber, o sea, sucede lo contrario a lo de antes. Filosofía sintética y científica ahora mismo son lo mismo, pero en este caso filosofía de la ciencia y científica es que ni ahora ni nunca han sido realmente cosas equivalentes, son cosas muy distintas. La filosofía científica, como hablaba antes, es una forma de entender toda la filosofía en todas sus ramas, la metafísica, la epistemología, la ética, la lógica, que bueno, ahora no voy a entrar en qué es cada una de estas ramas, pero más o menos seguro que tendréis algunas intuiciones de ellas, ¿no? Pues es abordar toda la filosofía de esta forma que hemos dicho antes, ¿no? En la anterior diapositiva, ¿no? Pero la filosofía de la ciencia es simplemente una rama de la filosofía. Una importante, pero es una rama, en concreto de la epistemología, la teoría del conocimiento y el conocimiento científico. La filosofía de la ciencia se encarga de escuadriñar en los supuestos más básicos y más pues eso, generales, filosóficos, de las distintas disciplinas, de cada ciencia y tecnología. Pero claro, eso se puede hacer bien o se puede hacer mal. Entonces, irónicamente, y por raro que parezca, hay filosofía de la ciencia que puede estar científicamente informada y filosofía de la ciencia que no lo esté. Y de hecho a mí se me ocurren varios autores que han hecho filosofía de la ciencia y son famosos por haber hecho filosofía de la ciencia, creo que muy informados científicamente no estaban, mientras que hay otros que sí que lo han estado, ¿no? Entonces se trata justamente de utilizar la filosofía científica para todas las áreas. La filosofía de la ciencia también, pero no solo ella, también en ética, como he dicho, también en teoría de valores, también en ontología y en donde haga falta. Entonces no es lo mismo filosofía de la ciencia que científica, y esto debe quedar muy claro. A donde voy siempre lo estoy diciendo, porque de verdad que hay mucha confusión al respecto. Vale. ¿Y todo esto de qué le sirve al psicólogo? Toda esta charla de filosofía científica y filosofía de la ciencia, vale, todo eso está muy bien, Óscar, pero ¿para qué quiero yo saber como psicólogo todo esto, no? Pues no solo por amor al arte y por conocer cosas, ¿no? Que eso también está muy guay, digo yo, sino también tiene una utilidad. Mucha gente cree que no, cree que la filosofía no es algo útil, que es simplemente algo que te brinda un amor por el saber. Y es verdad esto, ¿eh? Tiene un valor intrínseco, como el físico estudia agujeros negros, aunque a lo mejor no tenga ninguna utilidad directa hasta a lo mejor de aquí 500, 1000 o tropecientos años, los que sean. O a lo mejor nunca llega a tener una utilidad, un conocimiento sobre agujeros negros, ¿no? Maxwell, cuando trabajaba en electromagnetismo, no sabía que estableceríamos todo el cableado, telefonía y tal y cual, la wifi. No tenía ni idea de todo esto. Lo exploraba porque le interesaba conocer. Y es importante conocer también cosas, también la filosofía. Pero sí que tiene utilidad. Resulta que sí que tiene ciertas utilidades y en concreto para la psicología, que es lo que os concierne a vosotros, tiene estas, pienso yo, ¿no? En primer lugar, como decíamos, en el análisis. Aclara conceptos y usos de términos. Y no solo en plan ponerse de acuerdo, sino en ver los pros y contras de las definiciones y cómo las nomenclaturas afectan a otras terminologías en la disciplina. Por ejemplo, ¿qué es la conducta? ¿No? ¿Qué es cognición? ¿Qué es la mente? Todo esto tiene muchísimo meollo filosófico, a un nivel no solo de definición, sino a nivel conceptual. Luego, refina las discusiones científicas en las publicaciones, en este caso en las publicaciones psicológicas, en los artículos, en los papers. El apartado de discusiones es siempre donde metemos más valoraciones y juicios que pueden ser filosóficos. Cuanto más informados sean, mejor, y mejor para el psicólogo que haga esa publicación. También penetran cuestiones que, sin ser directamente psicológicas, están relacionadas con la psicología, como decíamos antes, como temas de filosofía de la mente o temas de qué es la libre voluntad, ¿no? El libre albedrío, estamos determinados o no, qué es la mente, ¿no? Qué es la conciencia, este tipo de problemas que son psicológicos o fuertemente psicológicos, pero a veces trascienden un poco a ello. Se van a temas de ontología de la mente, ¿no? Que es también el individuo humano, qué es la personalidad, qué es el género, ¿no? Cosas de ese estilo. Y luego promueve una discusión crítica y heterodoxa, en el sentido de que, sí, no todo vale en ciencias, obviamente, pero tampoco no es que solo valga una única cosa. Y esto ya sabéis a qué me estoy refiriendo, es decir, hay muchas personas, quizás algunos de aquí, que piensen que el conductismo es la única forma de hacer ciencia psicológica. Y no es verdad, no es la única, aunque es muy importante, obviamente.
Digamos que entender filosofía no solo te ayuda a entender por qué el conductismo está donde está, sino por qué no es la única opción para hacer psicología científica. Pero como digo, tampoco vale todo. Porque sí, cognitivismo, conductismo están muy bien, pero hay cosas que son pseudociencias que no están bien. Y me atreveré a decir cosas como el psicoanálisis, cosas como el Gestalt, cosas como constelaciones familiares, como eneagramas, que no engramas. Estas cosas hay que tener mucho cuidado con ellas y eso no es ciencia. Por dentro de la ciencia sí que hay muchas corrientes que son científicas. Hablo de cognitivismo y conductismo, pero también hay programas en psicología biológica que no simplemente es psicología biológica, sino que son programas dirigidos a encarar la psicología de esa manera, que también son legítimos y, aunque a lo mejor me vayáis a funar en redes sociales, sí que hay algunos programas de la psicología evolucionista, algunos, obviamente no todos ni de coña, pero hay algunos que sí que tienen validez y que son científicos. ¿Vale? Entonces se trata de, con la filosofía, tener una perspectiva completa, de que ver que no solo vale una única cosa, pero tampoco vale cualquiera. Eso también te lo brinda un poco, no necesariamente, pero la filosofía ayuda a ello. Y como decía al final, pues sí, pues la filo mola, así que también está bien saber por todo esto. Y luego una cosa que os quería dar como un ejemplo directo de influencia de la filosofía en ciencias es una cosa que se llama infradeterminación empírica de las teorías. Esto sucede, este nombre tan raro, sucede cuando dos o más teorías están diciendo cosas distintas, pero refieren a los mismos hechos y datos. Claro, ¿cómo decides entre ellas cuál es la mejor teoría? Claro, ahí ya los datos que tienes son los que hay y benefician a todas las teorías por igual. Hay un caso de infradeterminación empírica. Bueno, pues ahí tienes que recurrir a ciertos valores epistémicos de teorías y ver cuáles teorías son mejores que otras. Es algo puramente, digamos, teórico, no es algo práctico ni empírico. Y es ahí donde intercede muchas veces la filosofía, en qué mejores argumentos o virtudes epistémicas tiene una teoría sobre otras. Y ahí se ve muy claramente cómo la labor del científico está condicionada, efectivamente, por la filosofía. Y como decíamos antes, la del filósofo que hace bien la filosofía también está condicionado por la ciencia. O debería estarlo si quiere hacer algo realmente útil, ¿no? Aportar. Entonces, bueno, vamos a ver todo esto, lo que ya conocemos ahora de temas de filosofía en ayuda de la psicología, cosas que ya conocemos ahora. Pues, por ejemplo, las dos más básicas, ¿no? El cognitivismo no es necesariamente dualista. No sé si quizás habrá alguien aquí que piense o tenga la idea, no, sí, el cognitivismo es dualista, sí, por eso yo soy conductista, o al revés. No, el conductismo no desdeña los sentimientos ni las emociones. A lo mejor también hay alguien aquí que pueda pensar, sí, bueno, es que el conductismo es que se queda en la superficie, tal y cual. Todos esos son mitos realmente. Pueden tener otros pros y contras, tanto conductismo como cognitivismo, pero no estos defectos. Estos no los tienen. Si queremos ser caritativos con ellos, no los tienen. El conductismo entiende las emociones como otros tipos de conductas y las explora también. Y el cognitivismo no es dualista porque se refiere a cogniciones como tipos de procesos materiales y propiedades materiales que son completamente, podemos estar de acuerdo o no en el enfoque, pero no tiene nada de dualista eso. Podemos estar de acuerdo o no por otros temas, pero no por dualismo psicofísico. Entonces, lo que acabo de decir también nos debe llevar a otro pensamiento. No hay una armonía perfecta entre conductismo y cognitivismo. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero sí que es verdad que a veces hay compatibilidades, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ver las diferencias que hay y cuándo se pueden compatibilizar. No están en guerra perpetua conductismo y cognitivismo, pero es verdad que no encajan de forma armoniosa. Se trata de ver cuándo encajan y cuándo no. Y cuándo no, pues habrá que ver con méritos y deméritos y sin hacer hombres de paja cuál es la que puede abordar mejor un problema u otro. Como decíamos, no todo vale en psicología. Valen muchas cosas, pero no todas. Hay muchas pseudociencias, como las que he mencionado antes, que no valen en psicología. No me da tiempo ahora, porque ya me están avisando que se acaba el tiempo a elaborar, pero luego en la bibliografía hay justificaciones de por qué el psicoanálisis se puede considerar actualmente pseudociencia o aún peor, paraciencia, o la Gestalt, etcétera, etcétera. Todo esto está en la bibliografía. Y una cosa muy importante, el efecto placebo, que muchas veces decimos, bueno, si al paciente le funciona, pues ya está bien, o si él siente que está cómodo, guay, pues ya está todo hecho. Cuidado porque hay muchos mitos, muchas misconceptions sobre el placebo. El placebo es una sugestión, no es algo que te cure, si es que podemos hablar de curación, pero digamos que no es algo que te logre cambiar tu conducta materialmente, o no siempre tiene por qué hacerlo, ¿no? A veces alguien puede creer que está muy bien de algo y, sin embargo, tener una conducta disfuncional para con su bienestar sin darse cuenta. Entonces, el placebo no es curación, no es una satisfacción real o material, que eso creo que os gustará más que curación, que es demasiado biomédico. Pero se me entiende, ¿no? Entonces, no hay que confundirse con eso, de que el efecto, sí, bueno, pues el placebo está muy bien, pues ya está. Si genera el efecto placebo, pues perfecto. No, a ver, está guay, pero eso no es ir al medio de la cuestión, así que no nos quedemos solo en él.
Luego, no toda la presunta psicoterapia sirve, justamente enlazado con esto. Es que no toda sirve. No se trata de que al paciente le guste o no, que eso hay que escucharlo obviamente, pero el paciente tiene que estar informado, porque si no se le informa, está condicionado por su ignorancia. No es una auténtica libertad. Ahora está muy de moda hablar de la libertad, pero ¿libertad de qué y para qué, no? Cuando tenemos información es cuando podemos ser más autónomos, ¿vale? Y hablo de autonomía para no hablar de libertad, que ese concepto metafísico también es un poco... Pero hablar de cierta autonomía, ¿no? Estar más informado te da más autonomía. El paciente tiene que estar informado y no toda psicoterapia vale para cualquier paciente. Sí, todos sabemos que el entorno es muy importante y también el organismo, ¿no? Que muchas veces se dice, no, es que el entorno se descuida o tal. Es que no hay nadie, ni ningún cognitivista que desdeñe el entorno, ni ningún conductista que no tenga en cuenta al menos el organismo que permite ciertas conductas. Entonces, dejémonos ya de, no, es que no prestas suficiente atención al entorno, o es que no te centras demasiado en el organismo, ¿no? Intraorganismo, ¿no? Ambas corrientes, cognitivo-conductismo y otras, tienen en cuenta ambos aspectos con mayor o menor énfasis. Luego, sí, la psicología sí puede tratar procesos y propiedades mentales. Ya sé lo que muchos de vosotros habrán dicho de que no, que es que eso hablar de mente y tal es dualista. Como hemos visto antes, no tiene por qué serlo. Se le podrán achacar otros problemas, pero eso no es necesariamente dualista y la psicología perfectamente puede trabajar con ello. No digo que se deba reducir al estudio de la mente o lo mental, en absoluto, pero puede hacerlo de forma completamente rigurosa, aunque tampoco de cualquier manera. Y sí, esto puede ser polémico, pero es verdad. Hay muchas críticas que hacerle a la psiquiatría, muchísimas, y seguro que algunos de vosotros habréis sufrido injusticias por parte de psiquiatras, por supuestísimo, pero hay muchos psiquiatras que hacen un trabajo científico completamente loable y es algo legítimo. Entonces, no hay que verlo como una enemiga a la psiquiatría desde la psicología, sino que pienso yo que hay que intentar verla como una disciplina que obviamente tiene que mejorar, la psicología también, por cierto, pero la psiquiatría mucho, pero algo que es mejor intentar construir y reconstruir a bien y remar en favor suyo para que haya una retroalimentación también sana entre psiquiatras y psicólogos, más que como algo con lo que estar en guerra, decir, no, que esto es medicina que nos puede estar eso, y a veces será verdad que puede estar haciendo injusticias, pero no es algo necesario, no siempre pasa. Tenemos que intentar también ser constructivos en ese sentido, ¿no? Y bueno, para acabar, repito, el conductismo no ignora las emociones y no, que de verdad que el cognitivismo no es dualista, ¿vale? Esto tiene que quedar clarísimo. Lo otro podemos discutirlo más, aunque son cosas, todo esto que he dicho son cosas que están bastante asentadas hoy en día, pero es que estos dos son cosas sagradas, casi. O sea, no sigamos diciendo que el cognitivismo es dualista o que el conductismo no es superficial y no tiene en cuenta las emociones, ¿vale? Entonces, bueno, conclusiones, ¿vale? Sí, la filosofía es importante y si está bien hecha, bueno, la psicología también es importante y bien hecha ya ni os cuento lo que es de importante. Y filosofía y psicología científicas, ambas de la manita, como con la filosofía con las ciencias, pues la psicología como ciencia también. ¿No? Cuidado con las críticas rápidas a teorías psicológicas serias. No nos precipitemos con, no, pues es que esto es superficial, no, es que esto es dualista. Que las cosas requieren cierto estudio, ¿no? Ved un poco de todo. Y yo creo que este es el mejor consejo que os puedo dar desde fuera, y sé que a lo mejor queda un poco mal por decir esto, pero yo pienso que desde fuera a lo mejor tengo una óptica más imparcial. Os especialicéis en conductismo, en cognitivismo, en lo que sea. Sabed un poco de todo. Un poco de todo. Y luego ya os especializáis, ¿vale? Como yo también he sabido muchas cosas de mi gremio y mis cosas, y aún así me he especializado más en biotecnología agroalimentaria, sí. Yo soy biotecnólogo agroalimentario. Flipante, ¿verdad? Ved un poco de todo. Y criticad mucho tantos malos contenidos impartidos en las universidades como también por parte de organizaciones oficiales. Y sí, estoy hablando del COP, porque la de basura que difunden a veces, yo sí que lo puedo decir, vosotros no, pero yo sí puedo decirlo. A mí me da igual, ¿qué me va a hacer el COP a mí? ¿Qué me va a hacer, no? Una de basura increíble, así que estad muy críticos con ellos, ¿vale? Bibliografía, que no vais a ver, esto es para cuando, si podéis distribuir luego el power o lo que sea, que la gente lo tenga, ¿vale? Señalo las más importantes. Y un último momento de spam rápido, sí, un poco de spam, mi curso con Engrama, donde elaboro todo esto muchísimo más y otras cuestiones, mi libro, que mañana voy a estar firmando en el Psicofest, donde elaboro todo esto mucho más también y con muchísima más bibliografía. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.